Mi nombre es Stacey Rollers y lo que estoy a punto de compartir con ustedes es mi experiencia personal cercana a la muerte, un testimonio de lo que sucedió cuando Jesús me reveló la verdadera razón por la cual sus elegidos a menudo luchan financieramente. El 3 de febrero de 2023, exactamente a las 2:47 de la madrugada, morí durante 9 minutos y 12 segundos durante lo que debería haber sido un procedimiento quirúrgico de rutina. Durante casi 2 años, me he aferrado a este testimonio, pasando incontables horas en oración, buscando guía divina para asegurarme de poder compartir cada detalle con absoluta claridad. Incluso mientras hablo ahora, tiemblo, abrumado por la gravedad de lo que se me mostró. Pero Jesús ha dejado una cosa muy clara: el tiempo se está acabando y este mensaje debe llegar a su pueblo, especialmente a aquellos que se han estado preguntando por qué enfrentan incesantes luchas financieras a pesar de su fe inquebrantable. Antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Aunque estemos separados por la distancia, esta conexión nos permite acercarnos más en espíritu. Y mientras escuchas, te animo a que participes, deja un comentario, comparte tus pensamientos y tengamos una discusión sincera y abierta. Juntos podemos aprender y crecer en nuestra comprensión del plan divino de Dios. Tenía 42 años cuando ocurrió esta experiencia que me cambió la vida. En ese momento, trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Minneapolis, una carrera que me apasionaba profundamente. Había sido creyente desde la infancia, criado en un hogar cristiano donde nos enseñaron a confiar en Dios en todas las circunstancias. Sin embargo, a pesar de mi fe firme, mi compromiso con el diezmo y mis esfuerzos por vivir una vida recta, había soportado años de dificultades financieras como madre soltera de 2 hijos. Mi esposo se había alejado de nuestra familia 3 años antes, dejándome con una deuda abrumadora y la abrumadora responsabilidad de mantener sola a mis hijos. Aquella noche de febrero empezó como cualquier otra, pero un dolor agudo y persistente en el abdomen pronto se reveló como una apendicitis aguda. Durante mi turno en el hospital, el dolor se había intensificado, pero como tantas enfermeras, lo ignoré. Cuando finalmente busqué atención médica, mi apéndice ya se había roto, lo que propagó una infección grave por todo mi cuerpo. Mientras yacía en la mesa de operaciones, lo último que recuerdo antes de que me aplicara la anestesia fue susurrar una oración simple pero desesperada: Señor, por favor cuida de mis hijos. No tenía forma de saber que este momento conduciría a la experiencia más profunda y transformadora de mi existencia. Lo que pasó después es casi imposible de expresar con palabras terrenales, pero me han ordenado que lo intente. En el instante en que mi corazón dejó de latir, sentí que me alejaban de mi cuerpo físico. No fue aterrador ni doloroso. Sentí como si me estuvieran levantando suavemente desde las profundidades del agua. Debajo de mí, pude ver al equipo médico luchando por salvarme, sus voces urgentes, las máquinas pitando salvajemente, pero estaba envuelto en una paz más allá de toda comprensión. Entonces vino la luz. Pero llamarlo simplemente ligero no le hace justicia. Estaba vivo, infundido de amor y verdad tan puro y abrumador que era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Mientras me sentía atraído hacia ello, de repente tomé conciencia de cada momento de mi vida, de cada decisión que había tomado, todo existiendo al mismo tiempo en lo que solo puedo describir como un presente eterno. Entonces, escuché mi nombre. Stacey. No. Era solo una voz, fue un llamado que resonó a través del tejido mismo de mi ser, remodelándome con su amor. Me volví, aunque no en un sentido físico, y me encontré cara a cara con Jesucristo. Déjame ser claro, este no era el Jesús de las pinturas o las películas. Su presencia era a la vez abrumadora e íntimamente reconfortante. Sus ojos contenían una sabiduría más profunda que el universo mismo, pero me miraron con tal amor que me sentí completamente conocido, aceptado y apreciado. Las cicatrices de sus manos irradiaban una luz que parecía contar la historia de toda redención en un solo momento. Hija mía, dijo, con la voz llena de ternura, te he traído aquí porque, como muchos de mis elegidos, has estado preguntando por qué luchas financieramente mientras otros parecen prosperar sin esfuerzo. Hoy lo entenderás. Ante sus palabras, el espacio que nos rodeaba cambió. De repente, me encontré en un reino donde el tiempo y la eternidad convergían, donde las verdades espirituales se convirtieron en realidades visibles e innegables. Jesús hizo un gesto y ante nosotros aparecieron escenas vivas y conmovedoras. Mira, dijo. Les mostraré por qué mis elegidos a menudo soportan dificultades financieras.
Lo que vi a continuación fue a la vez desgarrador e inspirador. Innumerables creyentes, personas que instintivamente sabía que eran devotos seguidores de Cristo, se arrodillaron en oración, con los ojos llenos de lágrimas mientras suplicaban a Dios ayuda financiera. Sus facturas estaban amontonadas, sus cuentas bancarias casi vacías y sus espíritus cansados por la lucha constante. Mira más de cerca, instruyó Jesús. En ese momento, mis ojos se abrieron tanto al reino físico como al espiritual al mismo tiempo. Sobre cada creyente que luchaba, vi un escudo de luz radiante. Confundido, me volví hacia Jesús. Esta barrera, explicó, que perciben como carencia financiera, es en realidad mi protección. Muchos de mis hijos piden riquezas sin darse cuenta de que la prosperidad prematura conduciría a su caída espiritual. Con un movimiento de su mano, Jesús reveló realidades alternativas, futuros que se habrían desarrollado si estos creyentes hubieran recibido la abundancia financiera que tan desesperadamente deseaban. La vista fue devastadora. Observé a siervos de Dios humildes y devotos transformarse en individuos orgullosos y autosuficientes que gradualmente se alejaron de su fe. Sus oraciones se volvieron superficiales, su dependencia de Dios se desvaneció y sus corazones se endurecieron al confiar en sus riquezas en lugar de en Él. Estacey, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza, muchos de mis amados hijos maldicen precisamente lo que los protege. No se dan cuenta de que yo los estoy protegiendo de la destrucción. Reveló cómo la riqueza material, cuando se entrega prematuramente, puede servir como una cuña invisible entre un creyente y Dios. Vi a seguidores que alguna vez fueron fieles distanciarse, y su dependencia pasó de la provisión divina a su propia seguridad financiera. Es por eso que permito que muchos de mis elegidos experimenten temporadas de lucha financiera, explicó Jesús. No es castigo, es protección y preparación. Luego, me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. La guerra espiritual que rodeaba las luchas financieras fue mucho más intensa de lo que jamás había imaginado. Vi fuerzas demoníacas apuntando específicamente a los ungidos de Dios, construyendo obstáculos financieros en un esfuerzo por desanimarlos y derrotarlos. El enemigo sabe quién lleva a cabo mis tareas más importantes, dijo Jesús. La guerra financiera es a menudo un signo de importancia espiritual. Muchos no se dan cuenta de que sus luchas financieras son una confirmación de su llamado divino. Escena tras escena se desarrolló ante mí, cada una revelando capas más profundas de verdad. Jesús me mostró cómo las luchas financieras eliminan la falsa seguridad, obligando a los creyentes a confiar únicamente en Él. Me recordó a los israelitas en el desierto, que recibían maná diariamente, no como una limitación, sino como una lección de completa dependencia de Dios. Y luego, Él me mostró mi propia vida. Oportunidades perdidas, puertas cerradas, decepciones financieras que alguna vez me dejaron abandonado. Pero ahora Jesús reveló la verdad, me habían protegido de caminos que me habrían alejado de mi verdadero llamado. Lo que una vez vi como privación había sido una intervención divina. Hija, dijo, poniendo su mano sobre mí, tus luchas son temporales, pero su propósito es eterno. No te estoy castigando, te estoy preparando. En ese momento lo entendí. Cada dificultad, cada batalla financiera me había estado refinando, moldeándome para mi propósito divino. Muchos piden prosperidad, concluyó Jesús, pero no se dan cuenta de que el carácter debe preceder a la bendición. No liberaré riquezas que destruirían las almas de mis hijos. Y con esas palabras todo cambió. Jesús reveló una verdad profunda que me tomó por sorpresa, reveló el inmenso poder espiritual del contentamiento incluso en tiempos de dificultades financieras. Fui testigo de cómo los creyentes que se aferraban a su gozo y confianza inquebrantable en Dios, a pesar de carecer de riqueza material, en realidad estaban acumulando riquezas espirituales mucho mayores que cualquier fortuna terrenal. Presten mucha atención, dijo Jesús, mientras presentaba escenas vívidas de creyentes que vivían en pobreza material pero florecían en abundancia espiritual. Sus oraciones tenían un poder extraordinario, su fe permaneció inquebrantable y su influencia en quienes los rodeaban fue profunda y transformadora. Estos son los verdaderos pioneros de la prosperidad en mi reino, explicó Jesús. Han dominado el arte de estar contentos en cualquier circunstancia y por eso son imparables. Luego, reveló algo que me conmovió hasta las lágrimas, una perspectiva generacional sobre las luchas financieras. En un momento fugaz, vi una cadena ininterrumpida de linajes familiares, incluido el mío, que se remontaba a través del tiempo. Mira atentamente,
ordenó Jesús. Muchos de mis elegidos están llamados a ser rompedores de ciclos generacionales. Ante mis ojos, vi cómo los patrones de pobreza, mala gestión financiera y carencia se habían transmitido como oscuras herencias espirituales de una generación a la siguiente. Pero entonces vi algo sorprendente, como Dios colocó estratégicamente a ciertos creyentes en posiciones clave para romper estos ciclos. No estás enfrentando esta batalla solo por ti mismo, dijo Jesús. Están luchando por sus hijos, sus nietos y las generaciones venideras. A través de ustedes, estoy estableciendo un nuevo legado de sabiduría financiera e integridad espiritual que bendecirá a sus descendientes. Mientras hablaba, vi cómo mis propias luchas financieras estaban, en realidad, rompiendo las cadenas que habían atado a mi familia durante generaciones. Vi las luchas de mi abuelo con el juego, la vida de mi padre plagada de deudas y luego, gloriosamente, como mi resistencia a través de las dificultades financieras, mientras me aferraba a la fe, estaba reescribiendo el ADN espiritual de mi familia. Por eso el enemigo lucha tan ferozmente contra vuestro avance financiero, reveló Jesús. Él sabe que una vez que estas cadenas generacionales se rompen para siempre. Entonces, Jesús me mostró algo aún más sorprendente, la orquestación divina detrás de la liberación financiera. Vi cómo el tiempo de Dios estaba intrincadamente entretejido en la vida de muchas personas, no solo en la mía. Como un gran maestro de ajedrez, estaba organizando estratégicamente circunstancias más allá de mi comprensión. Mis hijos a menudo oran por avances inmediatos, dijo Jesús, sin darse cuenta de que las bendiciones prematuras podrían socavar el propósito mayor que tengo para ellos. Miren esto. Vi creyentes que desesperadamente se habían abierto camino hacia bendiciones financieras tomando préstamos con intereses altos, participando en negocios deshonestos o comprometiendo sus valores. Al principio, parecía que sus oraciones habían sido respondidas, pero pronto, esas mismas decisiones los llevaron a una esclavitud, un arrepentimiento y una desesperación más profundos. Mi sincronización es perfecta, enfatizó Jesús. No estoy pensando solo en tus necesidades inmediatas, estoy considerando tu destino final y el destino de aquellos conectados contigo. Luego me mostró algo que unía todo, como las luchas financieras a menudo protegen a los creyentes de sus propios deseos equivocados. Vi personas que, en su desesperación por obtener ayuda financiera, habrían tomado decisiones que podrían haber destruido su llamado divino si hubieran poseído los medios para hacerlo. Algunos de mis hijos aún no han recibido abundancia financiera porque la usarían para construir sus propios reinos en lugar del mío, explicó Jesús. Estoy esperando hasta que sus corazones se entreguen por completo. Luego me mostró momentos de mi propia vida en los que había orado fervientemente por avances financieros. Con absoluta claridad, me di cuenta de que si hubiera recibido esas bendiciones en ese momento, me habrían alejado de las citas divinas y de las estaciones cruciales de crecimiento espiritual. Tus luchas no son un castigo, me aseguró Jesús. Son una preparación para la autoridad y la responsabilidad que requieren madurez espiritual para manejarlas. Entonces Jesús reveló una realidad de guerra espiritual que nunca antes había comprendido completamente. Me mostró cómo el enemigo ataca específicamente a los creyentes con importantes asignaciones en el reino mediante ataques financieros. Mira con atención, dijo, mientras observaba cómo se desarrollaba una escena en el reino espiritual. Vi fuerzas demoníacas orquestando deliberadamente obstáculos financieros contra creyentes que estaban a punto de aprovechar poderosas oportunidades ministeriales. Estos no fueron ataques aleatorios, fueron esfuerzos deliberados y calculados para desanimar y descarrilar a los elegidos de Dios. Pero esto es lo que mis hijos a menudo no ven, dijo Jesús. Estos ataques son en realidad una confirmación de su vocación. El enemigo no desperdicia recursos luchando contra aquellos que no representan ninguna amenaza para su reino. Luego, Jesús reveló cómo las luchas financieras sirven como un filtro divino, distinguiendo a aquellos que aman genuinamente a Dios de aquellos que solo lo buscan como provisión. Vi creyentes siendo puestos a prueba, al igual que Job, demostrando la autenticidad de su fe. Muchos dicen amarme, dijo Jesús, pero en verdad, aman mi provisión más que mi presencia. Las luchas financieras revelan la verdadera condición de sus corazones. Luego, me mostró algo que dejó todo muy claro, como las limitaciones financieras a menudo preservan nuestra dependencia de Dios. Vi creyentes que, después de recibir avances financieros, poco a poco se alejaron de la oración, dejaron de buscar la guía de Dios y depositaron su confianza en su propia sabiduría y recursos.
Por eso a menudo retengo la abundancia financiera, explicó Jesús. Preferiría que mis hijos dependieran de mí antes que permitir que la autosuficiencia los destruyera. A medida que estas revelaciones continuaron, Jesús reveló algo impresionante, la conexión directa entre las luchas financieras y la autoridad espiritual. En el ámbito espiritual, vi cómo cada batalla financiera enfrentada con una fe inquebrantable en realidad estaba forjando fuerza y autoridad espiritual. Mis elegidos a menudo se centran en lo que les falta, dijo Jesús, pero no ven lo que están ganando. Vigilen de cerca. Me mostró creyentes que se mantuvieron firmes en su integridad a pesar de las dificultades financieras. En el mundo natural parecían estar luchando, pero en el reino espiritual estaban acumulando depósitos luminosos de autoridad espiritual. Cada factura pagada con fe, cada acto de generosidad dado en la escasez y cada decisión de abrazar el contentamiento en las dificultades estaba construyendo algo eterno. Por eso muchos de mis elegidos soportan pruebas financieras prolongadas, explicó Jesús. No están simplemente aprendiendo sobre el dinero, están aprendiendo cómo ejercer la autoridad espiritual sin ser corrompidos por ella. Luego, Jesús reveló una revelación final que cambió para siempre mi comprensión de las luchas financieras. Me mostró cómo Dios a menudo usa las limitaciones financieras como una herramienta para mantener a sus elegidos alineados con su propósito divino. Mira lo que sucede cuando la abundancia financiera se libera demasiado pronto, dijo Jesús, mostrándome escenas que entristecieron profundamente mi corazón. Vi creyentes que, al recibir avances financieros, inmediatamente abandonaron sus asignaciones ministeriales, se mudaron lejos de los lugares a los que fueron llamados a servir o se consumieron tanto con la riqueza que faltaron a las citas divinas. A veces, explicó Jesús, lo que parece ser una esclavitud financiera es en realidad mi manera de mantener a mis hijos perfectamente posicionados para su propósito. Finalmente, me mostró cómo las luchas financieras crean un testimonio poderoso. Vi creyentes que, después de superar temporadas de carencia, tenían una autoridad y credibilidad al enseñar a otros sobre la fe y la provisión que ninguna capacitación formal podía proporcionar. Tus luchas no se refieren solo a ti, dijo Jesús. Se trata de las innumerables vidas que serán alentadas y fortalecidas por tu testimonio de superación. Luego, Jesús compartió una última verdad que me dejó asombrada. Reveló cómo las luchas financieras a menudo sirven como una incubadora espiritual, creando las condiciones perfectas para un crecimiento espiritual profundo. Muchos de mis hijos oran por avances financieros, dijo, sin darse cuenta de que sus luchas actuales están cultivando la profundidad espiritual que necesitarán para futuras asignaciones. Observé cómo él me mostró creyentes que, a través de sus dificultades financieras, desarrollaron una fe inquebrantable, perseverancia y autoridad espiritual, cualidades que nunca podrían haber sido cultivadas en comodidad y tranquilidad. Por eso a veces retraso los avances financieros, concluyó Jesús. No les estoy reteniendo a mis hijos, estoy invirtiendo en su desarrollo espiritual. Luego, en un momento de profunda revelación, Jesús reveló algo sobre la protección divina que me hizo llorar de gratitud. Me mostró cómo las luchas financieras a menudo sirven como un límite protector, manteniendo a los creyentes alejados de relaciones, oportunidades y caminos que, si bien parecen atractivos en el momento, en última instancia los desviarían de su verdadero llamado y destino divino. Mira de cerca, me instruyó, guiando mi atención de regreso a mi propia vida. Vi imágenes vívidas de oportunidades de negocios que alguna vez lamenté haber perdido, relaciones que habían fracasado debido a mis dificultades financieras y sueños que habían permanecido fuera de mi alcance debido a la falta de recursos. Cada momento parecía una pérdida, una oportunidad perdida, pero luego Jesús reveló gentilmente cómo cada una de estas oportunidades aparentemente perdidas había sido en realidad una salvaguardia divina. De hecho, eran un escudo que me protegía de distracciones que me habrían desviado de mi verdadero propósito. Lo que viste como mi retención, dijo Jesús suavemente, fue en realidad mi protección. Te amé demasiado para dejarte caer en la trampa de una prosperidad prematura, que podría haber descarrilado tu destino divino. Mientras hablaba, algo nuevo y profundo acerca de la guerra espiritual se desarrolló ante mí. Vi cómo el enemigo a menudo apunta al ámbito financiero porque es una de las formas más efectivas de desviar a los creyentes de sus asignaciones divinas. Las presiones financieras se convierten en una herramienta que el enemigo utiliza para distraer a los creyentes, manteniéndolos enfocados en la supervivencia en lugar de en su llamado. El enemigo sabe, explicó Jesús con tranquila autoridad,
que si puede mantener a mis hijos preocupados con sus luchas financieras, les quedará poca o ninguna energía para el trabajo que les he llamado a hacer. Pero mira lo que sucede cuando mis hijos aprenden a prosperar espiritualmente incluso en las carencias. Me mostró creyentes que, a pesar de enfrentar dificultades financieras, habían aprendido a mantener el gozo, la paz y un enfoque espiritual inquebrantable. Su fe se había fortalecido en el horno de la presión financiera y tenían una autoridad en el espíritu que hacía temblar a los demonios. Habían aprendido a ser espiritualmente eficaces independientemente de sus circunstancias. Es por eso que permito que algunos de mis elegidos pasen por pruebas financieras prolongadas, dijo Jesús. Están siendo refinados. Están aprendiendo a llevar a cabo las asignaciones de su reino con vitalidad espiritual, incluso cuando las circunstancias externas parecen indicar carencia. Entonces, Jesús abrió mi entendimiento a la verdad del tiempo divino. Me mostró cómo el tiempo de Dios para los avances financieros está estrechamente relacionado con la madurez espiritual y su mayor propósito para nuestras vidas. Muchos de mis hijos, explicó, aún no están preparados para el nivel de influencia que traería la abundancia financiera. Los estoy protegiendo del peso de la exposición prematura. Observé cómo él revelaba historias de creyentes que habían recibido avances en el momento exacto, cuando su carácter se había refinado, sus cimientos espirituales se solidificaron y sus corazones estaban completamente alineados con la voluntad de Dios. Su preparación había sido puesta a prueba y ahora estaban listos para la abundancia que siguió. Por eso a menudo demoro la liberación financiera, continuó Jesús. Estoy esperando que mis hijos crezcan espiritualmente, para que puedan manejar no solo las bendiciones sino también las responsabilidades que vienen con ellas. Mientras seguía recibiendo estas revelaciones, Jesús me llevó a comprender más profundamente las poderosas verdades detrás de las luchas financieras. Me mostró cómo estos desafíos pueden enseñarme el verdadero contentamiento, una lección que Pablo describió tan bellamente en Filipenses 4, 12-13. Vi creyentes que habían aprendido a encontrar gozo en Cristo, más que en sus circunstancias, aquellos que podían decir con sinceridad que estaban contentos ya fuera en la abundancia o en la necesidad. En vuestro mundo, explicó Jesús, la gente busca la felicidad mediante la acumulación, más dinero, más posesiones, más estatus. Pero mira las vidas de aquellos que han encontrado contentamiento solo en mí. Ante mis ojos vi personas cuya paz irradiaba, no porque tuvieran riquezas, sino porque su gozo estaba arraigado en su relación con Cristo. Sus circunstancias no pudieron robarles el gozo, porque fluía de una comunión profunda y permanente con Él. Estos han descubierto un secreto, dijo Jesús suavemente. Cuando encontraron satisfacción en mí, encontraron la verdadera libertad, una libertad que ninguna cantidad de riqueza podría proporcionarles. Luego, Jesús reveló una verdad crucial sobre el desalineamiento de su tiempo que me ayudó a comprender mejor mis propias luchas. Muchos de mis hijos, dijo, no están experimentando un avance financiero porque aún no están sincronizados con mi calendario divino. Mira y aprende. Fui testigo de creyentes que empujaban frenéticamente para abrir puertas, establecían contactos con desesperación y manipulaban situaciones en un intento de crear oportunidades financieras. Sin embargo, todo el tiempo, Dios estuvo obrando detrás de escena, orquestando algo mucho más hermoso, algo que requirió su paciencia. Eclesiastés 3:11 te dice que yo hago todo hermoso a su tiempo, me recordó Jesús. Algunos de mis hijos están en dificultades financieras no porque yo les esté ocultando nada, sino porque se están adelantando a mi tiempo perfecto. Vi cómo Dios alinea las circunstancias, las personas y las oportunidades en su momento perfecto, y aunque parezca que estamos en una época de espera, a menudo es una preparación para algo mucho más grande. La espera no es castigo, enfatizó Jesús. Es una preparación para una bendición que llegará exactamente en el momento adecuado. Luego, Jesús dirigió mi atención a la realidad de que las luchas financieras a veces pueden ser el resultado de una mala gestión previa de los recursos de Dios. Algunos de mis hijos están necesitados porque aún no han aprendido a administrar los recursos que ya les he confiado, dijo, mostrándome a creyentes que habían desperdiciado bendiciones pasadas mediante decisiones impulsivas, sin ahorrar o ignorando la guía de Dios en sus asuntos financieros. Lucas 4:10 nos enseña que a quien se le puede confiar lo poco, se le puede confiar mucho, dijo Jesús. Algunos de mis hijos tienen dificultades económicas porque les estoy enseñando mayordomía con pequeñas cantidades antes de poder confiarles una mayor abundancia.
Vi cómo Dios usa estas temporadas de dificultades financieras para restablecer hábitos, refinar patrones de gastos e inculcar sabiduría que será fundamental para administrar bendiciones futuras. Luego, Jesús me mostró cómo las limitaciones financieras a menudo cumplen un propósito divino para aquellos cuyos llamamientos así lo requieren. Vi hombres y mujeres que habían sido llamados a ministerios o misiones que, por el momento, generaban poco o ningún retorno financiero. Estos creyentes a menudo se preguntaban por qué luchaban tanto mientras perseguían la voluntad de Dios. No se dieron cuenta de que su actual periodo de limitación los estaba preparando para un propósito más amplio, una tarea que requería una profunda madurez espiritual y resiliencia que solo podían forjarse en el fuego de las pruebas. Su pobreza no es permanente, me aseguró Jesús. Es una preparación decidida para un llamado que requerirá madurez espiritual para cumplirse. Luego, Jesús reveló el propósito final detrás de las luchas financieras: sirven como crisol para el refinamiento espiritual. Primera de Pedro 1, 6-7 habla de pruebas que refinan la fe. Más preciosa que el oro, dijo Jesús. Las luchas financieras son uno de esos fuegos refinadores. Vi a creyentes soportar dificultades financieras con gracia y confianza inquebrantable en Dios. Pude ver cómo cada prueba financiera estaba quemando impurezas, orgullo, autosuficiencia, materialismo y ambición mundana, dejando tras de sí una fe que era mucho más preciosa que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. Este refinamiento no es un castigo, enfatizó Jesús. Es una preparación para un peso eterno de gloria que excede con creces cualquier bendición financiera temporal. Cuando nuestro tiempo juntos llegó a su fin, Jesús puso sus manos sobre mis hombros y su presencia abrumaba con compasión. Estacey, dijo, debes regresar y compartir estas verdades. Mis hijos están sufriendo porque no comprenden el propósito divino detrás de sus luchas financieras. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras susurraba: Señor, recordaré todo esto con suficiente claridad. Jesús sonrió suavemente. Te ayudaré a recordar cada detalle en el momento adecuado. Dile a mi pueblo que sus luchas financieras no son un castigo, son protección, preparación y purificación para propósitos mucho mayores de lo que pueden imaginar. Con esas palabras, sentí que volvía a mi cuerpo físico. Lo último que escuché al regresar fue la voz de Jesús, llena de tranquilidad: diles que no los he olvidado. Su gran avance llega, exactamente en el momento adecuado. Cuando desperté, las enfermeras estaban atónitas. Los registros médicos revelaron que estuve clínicamente muerto durante 9 minutos y 12 segundos. Los médicos se maravillaron de mi recuperación y la calificaron de milagrosa, no había signos del daño cerebral que temían. Pero sabía que esto no era solo un milagro médico. Se me había dado una tarea divina: compartir estas revelaciones sobre por qué los elegidos de Dios a menudo experimentan dificultades financieras. Este testimonio no pretende restar importancia al verdadero dolor de las luchas financieras. Más bien, está destinado a insuflar un propósito divino a ese dolor. Si estás luchando económicamente a pesar de tu fidelidad, debes saber esto: Dios no te ha olvidado. Él te está preparando. Él te está protegiendo. Él te está purificando para un propósito mucho mayor que la prosperidad temporal. Tu gran avance llegará, no en tu propia línea de tiempo, sino en la de Él. Y cuando lo haga, verá por qué la espera fue tan necesaria. Hasta entonces, encuentre su contentamiento en Cristo, administre fielmente lo que tiene. Confíe en su tiempo perfecto y recuerde que sus luchas están sentando las bases de los tesoros eternos, tesoros que los ladrones no pueden robar y el óxido no puede destruir. Que este testimonio les traiga la misma paz y comprensión que me ha brindado a mí. Aunque mi situación financiera no se transformó de la noche a la mañana, mi perspectiva cambió para siempre. Ya no veo mis luchas como un castigo, sino como una preparación para el propósito divino que se desarrollará en el tiempo perfecto de Dios.